Hola, te doy la bienvenida a El Paradigma Podcast, un podcast entre amigos donde encontrarás entrevistas curiosas, anécdotas personales, análisis de libros y charlas amigables de las que siempre se aprende algo. Descubre con nosotros la llave de tu mejor versión y el misterioso viaje del autoconocimiento. Para más contenido, síguenos en @elparadigmapodcast y suscríbete a nuestros canales de podcasting. Serás el primero en escuchar todos los capítulos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal estáis? Quinto capítulo de esta quinta temporada. Esta temporada, como ya habéis visto, lo hemos dedicado a las finanzas, hemos tenido el foco puesto en ese ámbito. Y así como venimos de este último capítulo en el que entrevistamos a Uri Weiss, espero que haya sido una entrevista que os haya gustado, pues este capítulo lo vamos a dedicar a un libro que su título es Rompe la barrera del no. Es un libro sobre negociación. Para ello, hoy hemos traído a una compañera que ya participó con nosotros en la temporada pasada y la hemos traído aquí porque creemos que es una invitada de lujo, ya que tiene un canal que se llama Libros para cambiar de vida, un canal que en YouTube pues lo está haciendo, la verdad, que muy bien. Ella se llama Sara García. Y lo primero de todo, vamos a saludarla, lógicamente. Sara, ¿qué tal estás? Muy buenas. Gracias por tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, la verdad que estuviste con nosotros, si no recuerdo mal, la temporada pasada, yo creo que era la temporada 4, en la que hablamos sobre Ikigai. Sí. Y bueno, esta vez te hemos traído por otra temática, por así decirlo. Es un libro de negociación, un libro que nos enseña a negociar, y no solo en el ámbito de ventas, sino ya a negociar en lo que es la vida, porque lo entendemos de que al final la vida es venta, ¿no? Entonces es un libro que te enseña en todas las vertientes o en todas las facetas de tu vida. Te tenemos aquí porque es especial, la verdad, que este capítulo, ya que cuando lanzaste el canal de Discord, si no recuerdo mal, y corrígeme, fue el primer libro que teníais encima de la mesa en el club de lectura. Lo primero de todo, por ubicar al oyente, vale, Sara García crea Libros para cambiar tu vida en forma de blog, pero que luego transicionó a YouTube, y una vez en YouTube decidió crear este canal en Discord. Si quieres, nada, brevemente, o bueno, lo que te quieras extender, Sara, estás en tu casa, explicar un poco qué es Discord y qué es ese club de lectura y lo que hacéis, porque vamos a invitar, lógicamente, al oyente del Paradigma a que se sume a ese canal. Genial. Pues sí, es tal cual lo has dicho. Empecé Libros para cambiar de vida como blog pues hace ya unos añitos, 2018, si no me equivoco, 2017. Uh-huh. Y luego es eso, hice transición a YouTube. Y bueno, a través de YouTube pues creé un club de lectura en Discord, que Discord es una herramienta de comunicación que empezó como servicio de comunicación para personas que juegan a videojuegos. Mientras jugaban a videojuegos se comunicaban a través de Discord, que es una herramienta externa, y en Discord puedes crear servidores que son como salas propias en las que puedes tener distintos canales en los que puedes hablar pues por vídeo, puedes hablar simplemente escribiendo, y puedes utilizarlos como espacio o como digamos, rinconcitos privados en los que pues tener tu propia comunidad. Entonces, para mí era algo como bastante natural hacer esa transición, y creamos el club de lectura de Discord el año pasado, en 2021, y desde entonces empezamos en abril, o sea, justo pues sí, un año llevamos ya más o menos. Y lo creamos en abril, y entonces el primer libro lo elegí yo, porque ahora sí que es verdad que mensualmente los miembros del club de lectura proponen lecturas. Entonces yo hago una selección de las 3 mejores, y entonces de esas 3 pues se hace una votación, y entonces elegimos entre todos el libro que leeremos todos los meses. En ese caso, al ser el primer mes, pues elegí yo el libro de Chris Voss, Rompe la barrera del no, y sí, fue un libro que nos rompió bastantes barreras, que creó bastante conversación, y que creo que es una muy muy buena elección en vuestro caso, porque es un manual de negociación para la vida, tal cual has dicho.
Sí, sí, sí. La verdad que elegiste muy bien ese primer libro. Y antes de adentrarnos en él, que básicamente lo que queremos hacer es hablar sobre el autor, hacer una reseña y sobre todo que Sara y yo pues expresemos los mayores aprendizajes que nos ha supuesto este libro y que luego veremos que al final todo se traduce a la práctica, porque si no practicamos las enseñanzas de Chris, del autor, pues lógicamente de poco nos valdrá. Te iba a comentar, Sara, porque creo que hice una biografía el año pasado sobre ti. Y bueno, esta vez he optado, por si alguno no ha escuchado el capítulo anterior, preguntarte quién es Sara y por qué creaste el canal de libros para cambiar tu vida. Pues, ¿quién es Sara? Alguien que aprende mucho todos los días, o por lo menos lo intenta, sería el resumen. Y bueno, en 2017 me regalaron un Kindle. Que esta es la historia detrás un poco de todo, es mi pareja me regaló un Kindle, yo era súper fan del libro físico, yo siempre decía que nunca en la vida iba a leer en digital, era anti libros digitales, y me regaló un Kindle y me regaló el libro de Vishen Lakhiani, El código de las mentes extraordinarias. Y entonces yo leí ese libro, que lo leí en inglés, por aquel entonces no estaba todavía traducido al español, y me explotó la cabeza. Entonces, empecé a leer libros de no ficción, empecé a descubrir todo el tema del desarrollo personal y la conocida autoayuda, entre comillas, que le llaman así a veces. Y bueno, empecé a aprender muchísimas cosas, empecé a cambiar muchas cosas como yo las hacía, empecé a romper muchísimos esquemas y preconcepciones que yo tenía en la cabeza. Y yo tenía que compartirlo con alguien. Entonces, al final, pues ese compartirlo con alguien se convirtió en un blog, que luego terminó siendo el canal de YouTube, y ahora pues el canal de YouTube junto a la comunidad de Discord. Y sería un poco eso. Sí, tenía que compartirlo con personas. Yo tengo mi trabajo al día de hoy, trabajo en marketing y en videojuegos durante la semana, y luego pues todo el tiempo libre que me queda pues lo dedico un poco al proyecto de libros para cambiar de vida. ¿Y te sobra mucho tiempo libre o no? No todo el que querría. Me encantaría tener mucho más tiempo para poder dedicarlo al proyecto, pero bueno, hago lo que puedo. Sí, sí. No, la verdad, y sinceramente, os invito a que echéis un vistazo al canal de YouTube de Sara, Libros para cambiar tu vida, porque la verdad que es genial ese canal. Yo muchas veces... busco un libro en concreto y Sara lo ha leído y veo su reseña y te haces una composición, una idea de lo que ese libro te va a llegar a aportar. Además, la verdad que lo explicas en un lenguaje pues accesible para todo el mundo y se entiende perfectamente, y nada, pues te animamos a que sigas tu andadura, Sara. Gracias. Perfecto, pues si te parece bien, Sara, nos vamos a adentrar en el libro, vamos a ir directos al grano. La verdad que no nos vamos a andar con rodeos, queremos transmitir al oyente, trasladarle las enseñanzas más relevantes de este libro, así que primeramente hemos creído conveniente hablar sobre quién es el autor, quién es Chris Voss. Sí. Bueno, yo no le conocía, La verdad que es el primer libro, yo creo que es el único libro que ha escrito a día de hoy, y lo conocí a través del libro. Chris Voss era negociador del FBI, hizo toda su carrera como negociador del FBI, era la persona pues, que se encargaba de, pues, si había un secuestro, si había una amenaza de cualquier tipo, era la persona pues, que daba la cara por la policía y que se enfrentaba a esas personas pues, que tenían unas demandas, que necesitaban algo, que estaban... Pues mira, un martes por la mañana decidieron que en vez de irse a desayunar con sus amigos, pues se iban a robar un banco. Pues Chris Voss era el que se encargaba de ir ahí y decirle, hombre, pues mira, quizá que no, vamos a hablar las cosas y vamos a ver pues cómo podemos solucionar esto de una forma que a ti te vaya bien y que a nosotros pues nos vaya también bien. Entonces Chris Voss se retiró como negociador del FBI y decidió montar su propia consultora, en la que ayudan tanto a empresas como a personas a conseguir lo que quieren en procesos de negociación. Muy bien. O sea, ha cambiado de disuadir a ladrones de bancos a que la gente le pague, porque él ayuda a esa gente a conseguir lo que quieren en la vida, pues ya sea algo a nivel empresarial, una fusión, una compra, o a personas más a nivel individual como consultores, pues para si alguien quiere hacer un cambio de carrera laboral, si alguien quiere conseguir algo específico,
pues a este señor se le puede pagar, que supongo que es mucho dinero, no lo he mirado, pero yo creo que mejor no lo miréis. Mejor leeros el libro, es más asequible. Y él pues te ayuda a conseguir pues eso que tú necesitas en la vida. Muy bien, la verdad que has hecho una introducción muy, muy buena del autor, de Chris Voss. No sé si te pasó como a mí, que sobre todo cuando hablaba de su experiencia personal en esos momentos en los que, joder, eran a vida o muerte. O sea, es que estaba en situaciones, la verdad, que joder, límite, en definitiva, y la verdad que esos casos prácticos o bueno, situaciones que él tuvo en su vida profesional, ya solo el leerlas y pasar por los pasajes del libro, vaya, te explota la cabeza porque no te puedes hacer una idea pues de las situaciones límites en las que estuvo sumergido, ¿no?, profesionalmente esta persona. Vaya, que no me extraña que haya pivotado y que ahora se dedique un poco a ayudar más a empresas o dar conferencias o bueno, temas de este... Hombre, supongo que los niveles de estrés le han bajado bastante, sí, porque claro, al final realmente hoy en día con lo que hace, además creo que su hijo también forma parte de la empresa, realmente yo creo que su nivel de estrés en la vida es mucho menor y seguramente gana mucho más dinero también hoy en día. Entonces al final era como una transición bastante lógica, ¿verdad? Yo creo. Pero sí que es verdad que yo durante toda la lectura del libro me daba la impresión de que estaba viendo una serie de Netflix o una peli, porque... Todas las cosas que explica, pues cualquier película que hayáis visto, que se os pase por la mente de eso, de La Casa de Papel, o sea, cosas de este tipo, pues Chris Voss era el pobre señor que estaba fuera de esos sitios intentando convencer a esas personas de que no hicieran lo que querían hacer. Entonces, realmente sí, yo tuve esa sensación de que es un libro súper trepidante y que al final te lleva de una situación a otra como si estuvieras viendo una película tras otra, porque realmente no te puedes creer que esas situaciones sean reales. Y al final lo han sido porque, a ver, este pobre señor pues estaba ahí, te lo está contando porque era su trabajo. Pero realmente es increíble las cosas que este señor ha hecho y las historias que ha vivido. Tiene para escribir no un libro, tiene para escribir una trilogía. Pues sí, Sara, si te quería hacer una pregunta que básicamente es, si te tuviera que preguntar sobre la reseña del libro, ¿qué es lo que dirías? Si tuvieras que hacer brevemente... Pues mira, te diría que es un libro relativamente corto, que está muy bien estructurado, que se lee de una forma muy sencilla y que te engancha desde la primera hasta la última página. Precisamente por eso, porque además de las técnicas que te cuenta Chris Voss y de lo útil que es para la vida de cualquiera, porque todos negociamos con cosas al comprarnos un coche, al intentar que nos suban el sueldo o al intentar conseguir un trabajo mejor o con tus hijos en tu casa porque quieres que laven los platos y no se tiren al sofá a lavar tola, todos negociamos. Pues aparte de esas técnicas, realmente las historias parecen sacadas de una peli. Entonces creo que es un libro que una vez empiezas a leerlo no puedes parar de leerlo. Es lo que hemos dicho, un manual de negociación para la vida, en el que se nos explican las tácticas básicas para poder salir vencedores en cualquier proceso de negociación en el que nos toque participar. Y os puedo asegurar que en el momento en el que os lo leáis, os vais a arrepentir mucho, pero mucho, 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 de cómo habéis gestionado la mayoría de reuniones que habéis tenido en la vida para que os suban el sueldo, para lo que sea. Os arrepentiréis mucho de cómo habéis hecho las cosas, porque aprenderéis muchas cosas nuevas y pensaréis: ojalá me hubiera leído yo este libro antes, por favor, ¿dónde estaría? Pues ese sería el resumen rápido. Totalmente. Luego, cuando vayamos terminando el capítulo, Sara, hablaremos de cómo hemos tenido situaciones personales, cada uno las que has tenido tú y las que he tenido yo, y que hemos llegado a intentar practicar estos aprendizajes de Chris, y veremos un poco el resultado. Yo creo que son historias que van a estar bien comentarlas. Pero antes de ello, quiero hablar sobre las pepitas de oro del libro. Esta expresión de pepitas de oro, si no la conocéis, bueno, son los mayores aprendizajes que hemos tenido acerca del libro. Entonces, yo seleccioné unas 5, Sara, que no sé si coincidirán con las tuyas, pero bueno, en primera instancia te voy a dejar que hables, que vayas expresando un poco las que a ti, los que han sido los mayores aprendizajes, en definitiva, para ti. Vale. Para mí son 4. O sea, básicamente el libro realmente va muy en profundidad y creo que al final le haríamos un flaco favor tanto a Chris Voss como a los oyentes del programa si le diéramos todas las claves, porque creo que el libro merece muchísimo la pena. Pero yo me quedo con 4.
El primer concepto con el que me quedo es la empatía y la empatía táctica, que aquí no estamos hablando de simpatía hacia otra persona, sino de comprender a esa otra persona, de prestar atención al otro ser humano que tenemos enfrente y de ponernos en sus zapatos para, en este caso, ganar ese proceso de negociación, que al final sería el objetivo. Lo segundo sería escuchar, que esto me parece básico, ya no solo para procesos de negociación, sino en la vida en general. Si quieres ser una persona mínimamente buena persona y persona normal, escuchar para mí es básico. Y al final, esto es muy quizá dicho de abuela, pero para eso tenemos 2 orejas y una boca, que es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y al final esa escucha activa, ese no tener un monólogo interno esperando a que la otra persona termine de hablar para responder con lo que nosotros queremos decir. No, escuchar a esa persona, preocuparnos por esa persona y estar pendientes de lo que esa persona está diciendo. Me parece, básico. El tercer concepto sería el del silencio, que este me parece importantísimo porque, sobre todo en el caso de España, yo creo que es muy cultural el tema de llenar silencios, de llenar espacios y de que no nos callamos ni debajo del agua. Y al final me parece súper importante aprender a dejar ese espacio a la otra persona y a nosotros mismos también, para reflexionar, para forzar quizá a esa otra persona a que ese silencio le dé quizá miedo y al final se adelante y tú puedas salir ganando de esa situación porque se ha adelantado en esa conversación que estás teniendo. El silencio me parece súper importante, el aprender a controlar esa urgencia de hablar todo el tiempo y de no callarnos. Y luego lo último sería, que creo que lo has comentado tú antes ya, que sería el tema de la práctica. Que al final yo ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo un libro que se llama Diario para estoicos, que es de Ryan Holiday, que son 366 reflexiones, que es una reflexión por día, y habla muchísimo de eso. Y al final esto me parece que más allá del contexto de la negociación, practicar lo que aprendemos me parece una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida, porque te puedes leer 300 libros, pero si no aplicas nada de lo que has leído, es que es como si no te los hubieras leído. Y al final yo creo que solo leer no sirve absolutamente de nada, y salir de esa zona de confort y dar ese paso y atreverte a practicar y a quizá equivocarte para luego hacerlo bien finalmente, me parece uno de los aprendizajes más grandes que yo me llevé de este libro. Sí, totalmente. La verdad que coincidimos de pleno. Y me llama muchísimo la atención, Sara, el tema de la importancia de los silencios, porque aquí en España yo creo que somos muy dados a hablar. Incluso a mí me ha ocurrido de que quizás, no sé si a ti te ha pasado, Sara, de estar en una conversación con una persona en la que quizás no tengas 100% confianza y que surja ese pequeño silencio y lo intentamos llenar. Y yo a veces, de hecho me ocurrió este sábado pasado, y enseguida, como he leído el libro, decía, a ver, Joseba, pero que igual no hace falta hablar, ya está, es un silencio, punto, normalízalo. ¿Te ha pasado a ti? Sí. Y sobre todo yendo más un poco al tema del libro, en contextos de negociación o en conversaciones importantes que tú tienes con alguien. Claro, por email es más complicado, pero si la tienes por teléfono o incluso en persona, realmente tú lo ves, lo incómoda que se pone la otra persona en el momento en el que te callas y en el que no hablas durante, ponle 10 segundos, ya no te digo ni un minuto, porque eso, bueno, sería el fin del mundo para la otra persona. Pero unos segundos, hacer ese silencio y mirar a esa persona a la cara, tú ves que el rictus se le va cambiando y como que le da urticaria al silencio y dices, ostras, no sé si en otros países también sucede, pero yo creo que es muy de países mediterráneos, ese ruido, esa necesidad de que todo el tiempo alguien hable o alguien diga algo, aunque no tenga ningún tipo de sentido o aunque no aporte nada o aunque digas, pero a mí, ¿por qué me estás contando esto? Pues exactamente así. Y en el momento en el que aprendes a controlar esa urgencia de hablar y te pautas más y tienes como ese control sobre ti mismo de decir, no, es que si no tengo que decir nada, pues no te voy a decir nada. Realmente sí que tienes la mano ganadora y tienes la sartén por el mango, pero es que 100% te lo digo. O sea, por lo menos en países mediterráneos, 100%, porque la gente tiene verborrea, o sea, tiene necesidad de hablar todo el tiempo y incomoda a un nivel que yo a veces digo, pues es que no sé, se van a levantar y se van a ir, yo no lo entiendo. Y claro, es eso, es aprender, bueno, es un poco desaprender, yo creo, porque culturalmente hay esa necesidad de hablar todo el rato. Entonces es desaprender sobre lo que
sobre lo que nos han criado y sobre el tipo de sociedad en la que hemos crecido, yo creo, un poco. Sí. Muy relacionado con todos estos detalles o matices que has comentado, Sara. Mira, como curiosidad, ayer estoy suscrito a varias newsletters y había una de ellas ayer que leí. Iba sobre un vendedor de unos grandes almacenes que hay, bueno, están esparcidos por todo el país, los conocemos todos. Y ese comercial, pues vendía una barbaridad, vendía más que sus compañeros. Y entonces el chico de la newsletter, que por aquel entonces era novato en esos grandes almacenes, le dijo: oye, Pepito, pero ¿cómo vendes tú tanto? Y le dijo: mira, solo te voy a decir una cosa. Si te das cuenta, vendo muchísimo a las abuelas. ¿Y sabes lo que les digo? Simplemente les pregunto por sus nietos. Y ellas, pues hablaban de sus nietos, se les iluminaba la cara, les brillaba los ojos, hablaban sobre los nietos porque los quieren una barbaridad, y al final él vendía. Y entonces, quizás en una negociación el tú mostrar interés, pero yo lo voy a calificar, ¿eh? O sea, es un interés que tiene que ser honesto. Y porque yo creo que tienes que hacerlo de una forma sincera, honesta, conectar con la persona, y si lo haces de esa forma, esa persona decía que tenías muchísimo ganado, y bueno, y ahí estaban los datos de ese comercial, que serían X, pero vendían muchísimo, ¿no? Y esto que acabo de decir, claro, Sara, te recordará un libro que creo que tú también has leído, el de Dale Carnegie, Cómo ganar e influir en las personas, ¿verdad? No, Cómo ganar amigos e influir en las personas. E influir en las personas, sí, es un título bastante largo. Pero sí, además es que durante toda la lectura del libro lo ves, que al final te puede parecer... porque yo hubo momentos, cuando elegí el libro incluso pensé, ostras, que de mentira, que manipulador, al final el aprender con un libro cómo ganar en las negociaciones, o sea, como que me parecía un poco falso. Y luego tú te lees el libro... Y con las historias que explica el autor y un poco pues con la práctica que te va haciendo hacer y poniéndolo tú en práctica en tu vida diaria, te das cuenta de que al final toda la teoría está construida desde la verdad. Me refiero que al final tienes que ser persona. O sea, para aplicar lo que él te está diciendo, simplemente tienes que ser un ser humano un poco... normal, entre comillas, porque al final es eso, es cuando tú hablas con una persona, igual que cuando te tomas un café con un amigo, te preocupas por ese amigo, le preguntas por su vida, te interesas por lo que te está diciendo, o por lo menos eso, si eres una persona un poco normal, entre comillas, al final es hacer cosas de una forma mucho más humana, y es ponerte en el lugar de esa persona, y es eso, es no tener un monólogo interno de lo que tú quieres conseguir y simplemente que lo que esa persona dice sean silencios en tu monólogo, transformar eso y convertir ese discurso de la otra persona en algo que a ti te aporte y que a ti te ayude para conseguir acabar ganando esa negociación en tu favor. Pero no es algo hecho desde la maldad o desde... Correcto. Ser sibilino o ser manipulador en el mal sentido de la palabra, sino es llevarte a esa persona a tu terreno, pero desde la verdad, desde el preocuparte, desde el ser una persona empática, desde escuchar a esa persona porque te interesa lo que te está diciendo. Sí que quieres ganar algo de esa negociación, sí, pero al final no lo estás haciendo solo por eso, simplemente estás manteniendo una conversación completa, que al final es lo que tendríamos que hacer en el día a día realmente, pero que no se hace, porque la gente tiene su discurso en la cabeza y cuando la otra persona habla simplemente es como, me recuerda mucho al capítulo de Los Simpson, que el cerebro de Homer Simpson ves como una nube y ves un mono con unos platillos que va aplaudiendo. Sí, mítico. Pues es un poco eso, es un poco eso, al final es decir, ostras, quítate el mono de la cabeza y escucha lo que esa persona te está diciendo, porque al final puedes ganar algo en esa situación, en ese intercambio que tú estás haciendo, y seguramente puedas aprender algo también de la vida, no solo ganar ese proceso de negociación. Yo me lo tomé como un poco así, porque al principio puede parecer como algo muy frío, como algo muy calculador, y realmente no creo que sea el punto del conjunto del libro. Sí. Vale, pues en cuanto a las pepitas de oro, básicamente era esto lo que queríamos transmitir. Sí que hay un pequeño concepto que son las preguntas calibradas, que lo tenía aquí anotado,
que, corrígeme si me equivoco, Sara, cuando pasé por la lectura del libro, básicamente cuando quizás el autor ya veía que tenía que ir, no sé si cerrando la negociación o lo que sea, eran ya como preguntas abiertas y cerradas en las que un ejemplo podría ser: ¿cómo creéis que podríamos llegar a un buen término en esta situación? O sea, son como preguntas abiertas pero ya dirigidas a ir enfocando ya la finalización de la negociación. ¿Era más o menos algo así? Sí, es al final, ahí eso sí que es llevártelos a tu terreno, es hacerles pensar que ellos tienen la sartén por el mango, porque tú estás haciendo una pregunta abierta que les estás incluyendo para que ellos te respondan a ti, ¿Sí? Pero al final es una pregunta en la que, entre comillas, tú ya sabes lo que te van a responder, o por lo menos deberías estar en ese punto en el que tú la pregunta la haces con una intención y que la respuesta que te van a dar 80%, 85% de las veces seguramente la respuesta es la que tú ya tienes en la mente. Yo lo entendí como algo así. Vale, perfecto. Y ahora vamos al punto, yo creo que para mí es el más divertido de este capítulo, Sara. Quería que nos preguntásemos mutuamente pues lo que hemos puesto en práctica en nuestro día a día después de haber leído este libro. Te quiero preguntar, una situación en la que, aunque sea exitoso o no, no sé, una situación que quieras comentar, que hayas dicho, mira, lo puse en práctica y me salió de esta forma, fue así. Pues mira, la verdad que yo te tengo que decir que las pasé canutas. Porque yo soy una persona que pasa vergüenza con mucha facilidad, muy rápidamente, o sea, no me cuesta nada ponerme roja ni pasar vergüenza, o sea, es algo que me sale casi solo, parece que lo haga a propósito, pero no, es así, soy así. Y me costó mucho inicialmente poner en práctica lo que te va diciendo que hagas en cada capítulo, porque al final del libro sí que tienes una guía un poco por orden con las cosas que tienes que hacer, pero si no por capítulos es como que vas aprendiendo cosas poquito a poco y cada capítulo es como una cosa que tienes que poner en práctica. Y por ejemplo, al principio del libro te habla de que existen 3 tonos de voz. De que existe el tono del locutor de radio de programa nocturno, Sí. Que es un poco Mara Torres del Faro de la SER. Luego tienes el tono positivo alegre, que es el que te dice, que es el que te recomienda que utilices la mayor parte del tiempo. Sí. Y luego tienes el tono directo o asertivo, que te dice que te olvides de él, que salvo en muy raras circunstancias, al final emplear este tipo de tonos como dispararte en el pie y que realmente te va a hacer más mal que bien. Y yo me acuerdo que claro, en el club de lectura leemos los libros, hacemos hacemos directos todas las semanas en los que comentamos una serie de capítulos específicos, con lo cual cerramos en el capítulo 4 la primera semana y luego pues seguimos con los siguientes. Pues yo me acuerdo que con estos capítulos, que eran los iniciales, en el directo en el que teníamos que comentarlos, teníamos que hablar de situaciones en las que quizá pues habíamos utilizado esto y demás. Claro, yo me acuerdo que yo lo intentaba, de verdad que yo lo intentaba con todas mis fuerzas, pero es que me costaba la vida. Y claro, yo decía, ¿cómo yo estoy hablando con fulanito o menganito y yo pongo voz de Mara Torres en el Faro a las 2 de la mañana para intentar convencerle de lo que yo quiera? Y claro, yo decía, es que, a ver, a mí esta voz de buenas noches... No sé cómo, ¿sabes? O sea, yo te lo juro que cuando estaba teniendo conversaciones con personas y decía, vale, es que ahora te toca poner esta voz porque quieres conseguir esto. Y yo me ponía tan nerviosa que es que no lo conseguía. Y me ponía roja y pasé más de 2 y más de 3 situaciones, pero embarazosísimas, que gracias a Dios que no había mucha gente alrededor, porque claro, yo lo quería poner en práctica, pero es que luego era como... Y yo ahora como cambio el tono de voz para que me entiendan y para poder meterme en su mente y para poder intentar lo que este hombre me dice. Claro, al final tampoco tenías todo el contexto de luego las diferentes cosas que te aconseja, pues las preguntas calibradas, lo de escuchar más a la otra persona, los silencios. No tienes el contexto. Entonces, como era muy al inicio, tuve varias conversaciones muy peliagudas intentando poner voces como si yo fuera aquí, no sé, José Luis Moreno con las marionetas. Y claro, pasé muchísima vergüenza. Claro, no conseguí absolutamente nada, también os lo digo. Esos procesos de negociación se fueron al garete, pero sí, porque no tenía más contexto, pero fue horrible. O
sea, horrible, de verdad que aún me acuerdo y me pongo roja solo de pensarlo. Se te ha cambiado un poco el color. Horrible, horrible. ¿Y tú? Pues mira, yo me estoy acordando de una negociación que tuve, de hecho fue hace 3 meses, y tenía que negociar la venta de un bien. Había unos compradores que estaban... Vaya, ha sonado el timbre, no lo vamos a obviar, cosas del directo, que estaba en esa negociación y bueno, los compradores tenían bastante interés en comprar ese bien, y yo me había leído un poco la reseña del libro y sobre todo lo primero que hice fue sentarme y les pregunté un poco porque los conocía más o menos a los compradores, y les pregunté un poco por sus vidas personales, por su familia, y ahí empatizamos un poco, estuvimos hablando, hubo muchísima cordialidad, y ya cuando todo se asentó y estamos, yo creo que en buena disposición para llegar a un acuerdo, o al menos para intentarlo, pues ocurrió que yo les miré y les dije, bueno, pues ya diréis. Y entonces me miraron y fueron al grano y lanzaron un precio, en definitiva, por el bien. Y yo creo que ellos utilizaron una táctica que fue, no sé si a ti, Sara, te ha ocurrido alguna vez en tu vida, que fue llevarla a un extremo el precio, es decir, lo más bajo posible. Creo que fue su táctica, yo obviamente no les preguntas, pero fue tan baja que yo me quedé en silencio y enseguida yo creo que se incomodaron y me dijeron, ¿pero qué te parece tal? Porque yo no decía nada, yo me quedé mirándoles y no decía nada. Y es más, creo que uno de ellos pensaba que me iba a parecer bien o no lo sé. Y nada, les miré y nada, les dije, bueno, pues no pensaba que íbamos a acabar tan pronto la reunión, ya perdonaréis. Y me dijeron, ¿pero cómo? ¿Pero lo ves bien? Y dije, no lo veo bien. Digo yo, es un precio que no podemos admitir. Y entonces, nada, lo que hice fue una pregunta calibrada y dije, bueno, ¿cómo creéis que podríamos acercar las posturas? Y entonces dijeron, es que no podemos subir el precio. Y entonces, claro, era un precio que no se podía admitir. Y nada, y no llegamos a buen término, Sara. Se rompió la negociación. Yo luego les escribí un mensaje, les dije que, sinceramente, sentía cómo había salido la negociación, que no había sido beneficiosa para las dos partes. Y les propuse otra opción de alquiler de ese bien. Y al final decidieron por comprar otro bien y ya está. Y no hubo venta. Sí que me llamó eso, el tema de la importancia de los silencios, que justo es lo que dices tú, que aquí en nuestra cultura no sabemos estar callados y enseguida nos incomodamos. Yo luego forcé el silencio y enseguida se pusieron a hablar y ocurre que entonces es cuando te empiezan a dar muchas pistas, ¿no? Porque empiezan a hablar, igual hablan de más y ya está. Yo pensaba que estaban lanzando el precio muy a la baja para yo bajar mi pretensión y tal, pero la verdad que luego se inclinaron por otro bien y ya está. En definitiva, y resumiendo, que me voy por los cerros de Úbeda, que lo intenté poner en práctica, pero bueno, no salió bien, pero bueno, hay que intentar las cosas y esa es la situación que yo creo que más me acuerdo. Pero en mi día a día, Sara, sí que igual con personas muy próximas, igual, sobre todo antes de empezar a leer libros de desarrollo personal, igual decía más, oye, esto no está bien. Y ahora intento siempre no decir eso, sino que lanzo una pregunta abierta y digo, oye, ¿crees que esto podríamos mejorarlo quizás? Y entonces igual la persona ya se da un poco cuenta que igual no ha hecho bien la acción que sea y dice, bueno, vale, quizás lo tengamos que hacer de esta forma. Sobre todo yo creo que el tema de las preguntas calibradas sirve para un poco, no sé cómo calificarlo, como relajar un poco la situación y que la contraparte pues reflexione y que vea que se puede hacer de otra forma mejor, ¿no? No claro, sé. Sí, y al final también es verdad que a ver, que quizás suena un poco mal, pero cuando, sobre todo con los silencios y sobre todo con las preguntas tipo, pero bueno, ¿cómo nos podemos llegar a entender? O no, esto, ese poder del no, que también te lo explica mucho en el libro, que tenemos muchísimo miedo a que nos digan que no.
y es como que para nosotros el no es como que se nos cierra la puerta en la cara y ya la cierran con llave, ponen una silla detrás y ya un escritorio después y ya es imposible. Y ese momento de decir no, es que el no es el comienzo, no es el final. O sea, dándole la vuelta a esas situaciones y planteándote las cosas, decir, vale, que me he dicho que no significa que yo ahora me tenga que levantar y me tenga que ir. No, el no es en el momento en el que digo, venga, espérate, aguántame el cubata, voy a abrir la agenda y vamos a hablar a partir de ahora. Entonces, realmente yo aprendí muchísimas cosas de este estilo que normalmente, por lo menos a mí me pasaba que yo encaraba conversaciones importantes o procesos de negociación y demás así peliagudos, siempre los encaraba un poco igual. Y sí que es verdad que después de leerme el libro y aplicando semana por semana lo que Chris Voss te va diciendo, sí que te planteas las cosas y dices, ostras, esto no es el fin del mundo. Realmente, bueno, si la conversación hoy no sale bien, puedo intentar retomarla, intentar hablar otro día, que esa persona pues quizás esté más calmada o esté en otro espacio mental pues que le permita ver más mi punto de vista. No sé, al final como que te abre muchísimas más posibilidades y te permite ver que hay personas que han salido de situaciones mucho más peliagudas de la que tú te estás enfrentando ahora mismo y que les ha ido bien en la vida y que no pasa nada. Y al final como que te lo tomas todo con mucha más calma y como que relativizas todo mucho más, te diría. Qué bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pues estamos ya en la fase final del capítulo, Sara. Como punto último, pues queríamos hablar un poco de las conclusiones del libro. Has hecho tuya mención, y creo que yo también, que es acerca de la necesidad de poner en práctica todo lo aprendido en este libro, porque sin práctica no hay acción, y si no hay acción no hay cambio. Sí, totalmente. Y al final es mucho más fácil culpar al otro. Y en este caso, yo pienso que en este libro te pone a ti como muy en el centro, o al lector del libro en ese momento, y al final te da la llave. O sea, depende de ti que esas situaciones salgan por una vía o por otra, o por lo menos depende mucho más de ti que antes de que te lo hubieras leído el libro. Y te da muchísimas herramientas para que tengas ese control, para que tengas esa calma y para que tengas esa seguridad de decir, ostras, yo no entro en una negociación a ver lo que pasa, no. Yo vengo con los deberes hechos, yo vengo con mis lecciones aprendidas y por lo menos intentaré lo máximo que pueda salir de aquí o salir de esta situación con los mayores beneficios que pueda para mí, ¿sabes? Al final no es dejar las cosas al azar. Si sigues lo que él te dice y al final lo aplicas y lo pones en práctica y lo potencias, realmente es mucho más probable que en esa próxima reunión o en ese próximo coche que te quieras comprar o en esa situación X en la que te veas, puedas salir mucho más beneficiado de lo que hubieras salido antes de leerte este libro. Totalmente. Pues muy buen resumen, Sara, muy buena conclusión. No sé si tienes algo para añadir o quieres lanzar algún mensaje al oyente. Que no tengan vergüenza, que es que yo lo pasé muy mal, de verdad. O sea, yo este libro me gustó muchísimo, pero lo pasé muy mal en el día a día y todas las semanas que íbamos haciendo los directos, que íbamos hablando de las situaciones con las que nos encontrábamos. Yo lo pasé muy mal intentando hacer las cosas y poniéndolo en práctica, pero la primera vez es difícil, la segunda un poco menos y la tercera un poco menos. Así que yo los animo muchísimo a que lo prueben y a que lo pongan en práctica. Totalmente. Pues muy bien. Nada, recordaros que en Instagram somos @elparadigmapodcast. Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico elparadigmapodcast@gmail.com. Decidnos qué os ha parecido el capítulo, cualquier sugerencia, duda, aclaración, nos podéis escribir. Y sobre todo, también mencionar que un poco en la descripción del capítulo haremos mención a los canales de Sara. También recordaros que tiene la opción de optar a su plataforma de resúmenes de libros que tiene en activo, y que nosotros en todos los capítulos lo dejamos en la caja de descripciones. Y sobre todo, Sara, muchísimas gracias por tu aportación, por tu tiempo. Ya sabes que eres bienvenida en El Paradigma, y por qué no nos veamos en el futuro en un nuevo capítulo. Y lo dicho, que ha sido un placer, y que muchísimas gracias, Sara. Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo y nada, más que feliz de volver cuando queráis, cuando me necesitéis, y muchísimo éxito a vosotros también.
Muchísimas gracias, Sara. Recordad, Libros para cambiar de vida en YouTube, un canal que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Sara, adeu. Adiós. Gracias.